satisfacción, de alegría saber que tenemos a Dios como nuestro protector, como nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestro consolador. Bien lo dijo Jesucristo. Yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, dice. Amén. Mandaré a vosotros el consolador, el que está con nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno y maravilloso. Yo les invito a que tomen sus Biblias. No sé si lo puso. Sí. Está grabando. En el libro de los Salmos vamos a leer Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Un pasaje, un salmo muy conocido que para nosotros, un salmo de arrepentimiento y de plegaria pidiendo purificación por nuestro pecado. Y aquí en este caso era el salmista David, quien él sabemos que había pecado. Dice la palabra de Dios que su palabra era, su corazón era conforme al corazón de Dios. Amén. Pero ¿qué pasó? Cayó, como nosotros. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros? Salmo 51, versículos del 1 al 12, vamos a leer la palabra. Si no trajeron Biblia, no se preocupen, aquí, ahí lo van a encontrar en la pantalla. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Qué bonita la palabra, ¿verdad? Miren que este salmo lo podemos nosotros aprender para nuestras oraciones. Decirle al Señor: Señor, solo contra ti he pecado. Hoy esta enseñanza lo he titulado Lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Este salmo nos separa de Dios, dice. El pecado nos separa de Dios, como dice un dicho, dice: o el pecado me aleja de este libro, o este libro me aleja del pecado. ¿Qué queremos nosotros? Que este libro se acerque a nosotros, que es la palabra de Dios, así el pecado lo tenemos lejos. Amén. La instrucción de David, la introducción, mejor dicho, es de que David era un hombre común y corriente como nosotros. Tenía sus debilidades, como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, un hombre común y corriente como nosotros. Solo que Él, a diferencia de toda la humanidad, el único santo que habitó sobre la tierra. Amén. El único santo. Amén. David era un hombre de Dios, para principiar, porque dijo Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Sin embargo, un día se dejó dominar por sus deseos, y un día que no quiso él salir a la guerra
y un día que se quedó en casa. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en casa? Cuando estamos sin qué hacer. Bien decía mi padre una vez que decía, y a mí me caía como digo yo, patada, espinilla a medianoche. Porque él decía, en lo que descansan, hagan tal cosa, decía. Y decía, ¿cómo vas a descansar? Y a mí me caía mal, pues, porque ¿cómo vas a descansar si vas a estar trabajando? Pero él decía, así no están ocupados sus mentes en otras cosas. Miren a los jóvenes amontonados allá en la esquina, y yo no quiero para eso para ustedes. Y tenía razón, porque yo digo, si no, quizá hubiese sido un delincuente, quizá ya no estuviera, pero gracias a Dios que Dios me tiene hoy aquí para la alabanza de su gloria. Entonces vamos a ver aquí en el Salmo 91, en el Salmo 51, que aquí si nos damos cuenta, Salmo 51, que David pecó contra Dios cuando él estaba, hemos leído la historia ahí del profeta Samuel, cuando todo era una temporada, me imagino, que los reyes salían a pelear y salían a luchar para ganar territorio, para dominar al otro. Y David pues se quedó en casa, dijo, bueno, hoy no tengo ganas de ir, yo como cuando decimos no tengo ganas de ir a trabajar, nos quedamos en casa. Y salió, dice, por la azotea de su casa, y de repente vio a una mujer que estaba ahí. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos una mujer y estaba así con mucho calor? ¿Qué hacemos? Nos volteamos, no, ¿verdad? Nos seguimos y a ver qué va a hacer. Y somos así de atrevidos, de pecadores, para decirlo en otras palabras. Todos yo creo que somos mayores aquí, nos entendemos perfectamente. Y pecó contra Dios. Si se dan cuenta, ¿cuántas personas había matado David en la guerra? Porque él era un experto en la guerra, era el jefe del ejército antes de que fuera el rey de Israel. Y luego había matado mucha gente, muchos enemigos. ¿Y cuándo Dios le llamó asesino? Cuando había matado a una persona. Él había matado a muchas personas porque eran enemigos. Dios lo había permitido, pero nunca le llamó y nunca aparece en la Biblia asesino hasta que mató a una persona inocente. ¿Por qué? Por la calentura que tuvo. Y así nosotros en nuestras debilidades podemos caer, podemos tropezar. Alguien dice, tuve un desliz. No, no es desliz. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice. Entonces, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando morimos espiritualmente estamos separados de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. En el Salmo 51 nos describe lo que hizo el pecado en su vida. En sus palabras aprendemos lo que hace el pecado en la vida del que lo comete. En primer lugar, ¿qué hace? Nos contamina. Mancha el alma, porque el alma es el que mancha nuestras vestiduras espirituales. El pecado viene a ensuciarnos. Por eso dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos mata y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces vamos a ir viendo aquí que David reconoció su pecado delante de Dios. Como vemos, dice un versículo, contra ti y solo contra ti he pecado. Porque ¿contra quién pecamos? Que a veces pecamos contra el prójimo, pero en primer lugar estamos pecando contra Dios. Amén. En sus palabras David expresa lo sucio que se sentía. Leamos el capítulo y nos vamos a dar cuenta lo sucio que se sentía David delante de Dios por causa de su pecado. David se sentía sucio, manchado y enfermo en el espíritu. Nosotros podemos estar sanos. Ay, mira que estoy sano, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma delante de Dios? Si Dios viniera hoy, ¿nos iríamos con Él o nos quedamos aquí lamentando? ¿Por qué no lo hice? Demasiado tarde. Ese momento en un abrir y cerrar de ojos pasó y ya no va a volver. Por ejemplo, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, ya no lo podemos regresar, aunque digo, bueno, atraso el reloj y no, ya pasó ese tiempo, ya pasó ese tiempo. En la vida real pasa ese minuto, pasa ese segundo, pasa esa hora, pasa ese día, y si no lo aprovechamos, Dios ya nos dio la oportunidad de que lo vivamos. Por eso tenemos que vivirlo bien. El pecado,
Una vez hecho, ¿qué es? Lo primero que hace entonces es manchar el alma. Si lo leemos ahí en Salmos 2 al 7, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que nosotros queremos también, que el Señor nos lave. Mire, y Él reconoció, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y he pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio, blanco que la nieve. En la suciedad espiritual, no, o sea, ¿con qué limpiamos nosotros nuestra ropa? Con agua. ¿Y qué más? Y jabón. Allá en nuestros países yo me recuerdo que así la gente de escasos recursos usaba una raíz de una planta y lo arrancaba y producía jabón y con eso lavaba. No sé si lo conocen algunos o en vuestros países. Entonces ella quizá lo conoce. Yo lo conozco porque yo me daba cuenta. Nosotros nunca lo usamos, pero otras personas sí lo usaban. Había una planta que da unas guías grandes, no me recuerdo cómo se llama, y la arrancaban y con esa raíz lavaban y eso le quitaba el sucio a la ropa, ayudaba a quitar el sucio. Ahora nosotros, ¿con qué quitamos la suciedad de nuestro pecado? Esta suciedad espiritual no se puede quitar con jabón, con una buena ducha. Si me voy a duchar, dice, ¿para qué? No, eso no, porque eso está dentro del alma, dentro del espíritu, nuestra conciencia. ¿Cómo lo limpiamos? La palabra del Señor nos declara que solo con la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, por eso dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero para que nos limpie, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Confesar nuestros pecados. Amén. Confesar, decir: papá, mira, yo he hecho esto. Tú lo sabes. Y mencionemos el pecado que lo hemos hecho por su nombre. Cuando estamos en la intimidad, porque cuando estamos en público, nosotros aparentamos ser otra cosa, pero cuando estamos en la intimidad somos tal y lo que somos. Y ahí menciónele usted: papá, mira, yo he pecado, visto, he hecho, he hablado estas y estas palabras. Ahora, cuando estamos en público, no le digamos, porque quizá a veces nosotros confiamos en el hermano y lo va a chismosear y entonces se va a regar: mira, hizo ese pecado, mira, y se ve santito, pero mira lo que ha hecho. No, mejor usted a Dios, dígale todo a Dios. A Dios, porque nosotros fallamos. Nos fallamos a nosotros mismos, no digamos le vamos a fallar al prójimo. Pero si una vez alguien confía en nosotros, en decirnos sus cosas que ha hecho y nos pide oración, oremos por esa persona. No la juzguemos, no la critiquemos. Al contrario, digamos: hermano, has fallado, pues vamos adelante, dele con fe, busca al Señor, y qué bueno que te has arrepentido, y yo te ayudo, porque la palabra del Señor dice que nosotros los fuertes llevaremos las cargas de los débiles y así cumpliremos la ley de Cristo, dice la palabra. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amén. Oremos los unos por los otros. Amén. Ayudémosle a que se levante. No le echemos ahí tierra, no le digamos: uy, sinvergüenza. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Y tú, que en lo que juzgas te condenas a ti mismo, dice la palabra. Entonces, para limpiar nuestros pecados de todo lo que hemos hecho, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Gálatas 5:16 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Son 17 cosas. Quizá yo no hago 17, pero no hago 16, pero hago una. Y me he manchado. No, es que yo no soy fornicario, pero quizás soy airoso, quizás soy celoso, pero celos de la carne, no celos de la palabra de Dios. Y ahí estamos fallando. Y entonces, ¿cómo limpiamos nosotros
nuestra alma, nuestro pecado. Bien, vayamos a Jeremías y no pierdan este salmo que ahí vamos a seguir. Jeremías capítulo 2. Jeremías en el Antiguo Testamento, unos cuantos libros, que es un libro fácil de encontrar. Jeremías capítulo 2, versículo 21 y 22. Mi Biblia no tiene Jeremías. No, perdón, estaba en Ezequiel. Jeremías capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice la palabra. Jeremías 21 y 22 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de una vid extraña? Mire, ¿cuál es el sarmiento? ¿Cuál es la vid extraña? Aquella, la vid que no es la verdadera. Muchos, yo lo conocí ahora aquí, cuando vine aquí a este país y estuve trabajando en el campo. Hay una vid que no crece, o sea, crece pero no da buen fruto y la tienen que injertar para que dé unas buenas uvas. Hay una... Entonces, habiendo visto eso, cuando llegué a este versículo lo entendí. Y dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire, aunque nos lavemos con lo que querramos lavarnos, ¿con qué se quita nuestro pecado? Solo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mira, aquí lo dice claramente: te planté de vid escogida, porque nosotros hemos sido escogidos, nosotros hemos sido limpios, nosotros hemos sido lavados, hemos salido de la suciedad y Dios nos ha plantado en el reino de las luces y entonces vivimos en las luces. Pero ¿por qué nos volvemos otra vez a las tinieblas? Porque estamos acostumbrados a un mundo lleno de pecado, a un mundo que nos incita, que nos llama, que nos dice: ven, mira lo que tengo aquí, manjares, aprovecha que después de esta vida no hay otra. Claro, después de esta vida no hay otra. Como esta vida no hay otra mejor o otra peor, pero sí la hay. ¿Y qué es lo que nosotros escogemos? Hace un momento, antes que vinieran todos, hablaban aquí con los hermanos y decían: ¿por qué Dios permitió tales cosas? ¿Por qué Dios permitió que Adán pecara? La Biblia dice que Jesucristo había sido escogido para redimirnos, para comprarnos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Así como es usted y yo, tenemos la libertad de escoger, de hacer lo bueno y lo malo. ¿Y qué escogieron ellos? Obedecer. Vieron aquel: ¡hala! Dice que hermoso está este fruto. Muchos dicen fue una manzana, y si no fue una manzana, dice el árbol prohibido, el fruto. ¿Cuál es su fruta favorita de usted? Yo, por ejemplo, en la época del mango, me encanta el mango, pero a veces no me lo como mucho porque tengo muy abiertos los dientes y se me van todos esos pelillos entre los dientes y cuesta, no me gusta. Pero me encanta esa fruta, me encanta. ¿Será pecado comerlo? No lo sé, pero está rico. Pero imagínense que le digan: no comas eso, y nosotros sí lo hacemos. No estés mirando eso, y nosotros ahí estamos viendo. Y siempre el Señor, como estamos inclinados a hacer el mal, el Señor nos dejó un libro de leyes para que nosotros hagamos eso conforme a lo que está escrito. Por eso dice: harás todo conforme está escrito. Y entonces, ¿qué harás? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero aquí la palabra dice: cuando nosotros hemos pecado, hemos manchado nuestra alma, ¿con qué limpiamos nuestro pecado? Aunque te laves con lejía, dice. ¿Quién se ha lavado con lejía? Te va a lavar la lejía con la boca con lejía, decimos cuando a veces nuestros hijos, yo lo he escuchado. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son sucias. Entonces, te voy a lavar la boca con lejía, dice. Es que la lejía es fatal, tiene un olor y aparte de eso es tóxica, es veneno. Aunque amontones jabón sobre tus manchas de tu pecado, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová. Lo único que limpia, que lava y que quita el pecado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo,
quien fue inmolado para darnos la vida eterna y creyendo por fe en el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. Creyéndole por fe. Porque nadie de nosotros ha visto a Jesucristo. Es una historia, dice. No es historia, es verdad. Jesucristo cambió hubo un antes y un después. Jesucristo cambió la historia. ¿Qué otro personaje en la historia hay un antes y después? Platón, Confucio, Herodes, Pilato, ninguno. Jesucristo, hay un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo. Jesucristo, porque es Dios, Él cambió la historia. Y ahora muchos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Veamos que nos dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué dice? Mire, ahí está. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aunque amontones jabón, aunque te laves con lejía, aunque hagas tal cosa, eso no puede limpiar nuestro pecado. Porque el pecado mancha nuestra alma. Ahora dice, pero ¿cómo va a limpiar la sangre si yo mancho algo con sangre va a quedar rojo? No, pero la sangre de Jesucristo es sangre pura, sangre de una persona justa. La sangre del Hijo de Dios es sangre poderosa. Amén. Por eso dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero dice, si andamos en luz como Él está en luz, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman, recordemos, a los que aman, no a todos. Por eso no funciona con todos. Por eso estaremos haciendo muchas cosas creyendo que la estamos haciendo, pero si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, no funciona para todos. Dice a los que aman a Dios. Por eso dice, busca primero mi reino, luego las cosas que tú necesitas serán añadidas. Pero busquemos a Dios con todo nuestro corazón, sinceramente. Y dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y si aquí dentro de la misma congregación no hay comunión los unos con los otros, ¿qué quiere decir? Que no hay luz. No hay luz en nosotros. Estamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que estamos, que fui al culto, dice, pero se perdió el tiempo porque no fue edificante, porque no andamos en luz. A cualquier cosita ya le buscamos pretexto. No, es que el hermano, no, es que la hermana, no, mira que no me saludó, yo iba con esa intención, pero sentí que su abrazo no era sincero. ¿Y tú le diste abrazo sincero? ¿Le diste un beso santo? Dice, saludaos todos con los santos. Y si no, solo estás acercando y no, ya. Pues abracémosle con todo nuestro corazón. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Que eso se sienta, que eso lo sintamos, que viene sinceramente. Y como por ejemplo cuando cantamos, es que no canto porque el hermano no está cantando. Tú canta para Dios y al fin y al cabo la alabanza es tuya. Dice la Escritura, San Juan 4, 23 y 24, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a otro versículo, Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice la Escritura. Está hablando aquí de las salutaciones a las iglesias, y dice el versículo 4, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano, esa palabra es extremadamente poderosísima. El soberano, y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué lavamos entonces? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre preciosa. Así que, ¿qué tenemos nosotros que hacer para que nuestros pecados sean
lavados, confesarlos delante de Él. Confesemos nuestros pecados. Dice, al que nos amó. Por eso dice, pues Dios amó tanto al mundo, dice San Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y el versículo 6, si lo quiere leer, mire, ¿qué nos hizo? ¿Qué somos ahora nosotros? Somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él dice, y nos hizo reyes. Usted es un rey, una reina del Señor, no un rey terrenal aquí, que no tiene más trabajo que solo el nombre. Pero nosotros somos hijos de Dios, embajadores, representantes del cielo aquí en la tierra. Por eso nosotros no somos cualquier persona. De lo más vil escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Porque dicen, no, hombre, si decía, miren los discípulos, ¿quiénes eran pescadores de hombres? ¿Y qué decían qué decían los letrados de aquel tiempo? Son ¿cómo era la palabra? Vulgos, decían, que eran vulgares, pero llevaban el sello del Espíritu Santo, llevaban la palabra de Dios, y esa palabra era poderosa. Por eso decía Pedro, ayer lo leímos en Hechos, que decía, es preciso, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre le va a callar a usted, cállate, deja de hablar. No, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. San Mateo 26:28. Otro versículo que vamos a ver. San Mateo 26:28. Dice la palabra del Señor. Perdón, estaba leyendo el 25. El 26:28. Dice, el 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed todos de ella, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Para remisión de pecados, para limpiar los pecados, con la sangre preciosa los que hemos creído, nos ha sacado de la oscuridad y nos ha pasado a las tinieblas. Con su sangre preciosa nos ha limpiado nuestra alma, que ningún jabón del mundo lo puede limpiar, más que solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar al lugar santo, dice la Escritura. Leamos qué nos dice Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, se tiene la libertad de entrar al lugar santísimo directamente con Dios. Por eso cuando nosotros oramos, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y quién es en nuestro camino? El Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro intercesor? El Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestra guía? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la puerta para entrar al Padre? Es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lamentablemente muchos hoy no han sido lavados por la sangre de Cristo y han creído en el Evangelio, pero vuelven a manchar sus almas en el pecado. Vuelven a manchar sus almas en el pecado. Por eso dice la Escritura claramente, quitad pues de vosotros toda ira e enojo, quitad de vosotros todo, a ver, se me está olvidando el texto, Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice, fornicaciones, impurezas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, creemos en el Señor Jesucristo, pero volvemos a manchar nuestros pecados, nuestra alma, ¿verdad?, con el pecado. Manchamos nuestra alma con el pecado. Por eso dice Primera de Pedro, miremos qué nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 25.
Primera de Pedro 2, 20 al 25. Dice, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Mire, y nosotros seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga dignamente. Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes nosotros estábamos descarriados, pero una vez reconocimos al Señor, volvimos a Él, al pastor de nuestras almas. Nos limpió con su sangre preciosa. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Así dice Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento y la confesión del pecado es la única salida del mundo de las tinieblas. Cuando nosotros nos arrepentimos, salimos de ahí. Por ejemplo, que este lugar esté contaminado. ¿Qué hacemos? Salimos a respirar aire puro. Es la manera de salir del pecado, de las garras del diablo, de las cadenas de esclavitud que nos atan. Salimos de ahí con la ayuda de Jesucristo, porque solo nosotros no salimos. Solo nosotros, ahí el diablo nos entretiene y estamos ahí felices. ¿Y por qué? Pasan las cosas. Si no, miren lo que pasó allá en República Dominicana. Se derrumbó esa discoteca. ¿Y cuánta gente murió ahí? Más de 280 personas. ¿Dónde fueron a despertar ellos? Muchos dicen, están en el cielo, en los brazos del Señor. Dice, ¿pero qué estaban haciendo ahí? ¿Dándole culto a Dios o dándole culto al diablo? Entonces, luego dice, ¿por qué Dios pasa? Es porque no buscamos a Dios. Porque escrito está, dice el Salmo 91, si habitamos bajo el abrigo, ahí vamos a estar seguros. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Y dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. El último versículo de San Mateo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos. Nos sentimos solos quizá, flaqueamos por algún momento. Pero cuando reconocemos que Dios está con nosotros, entonces dice el débil, fuerte soy en el Señor, y nos levantamos porque Dios nos ha hecho libres. El arrepentimiento y la confesión es la única salida del mundo de las tinieblas y entrada al reino de las luces, al reino de los cielos. Vamos a ver unos versículos sobre esto. Hechos 3:19 para principiar. Hechos 3:19. Dice la escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí está un problema que a veces muchos hacemos, pero no lo hacemos bien, porque nos arrepentimos, pero no nos convertimos. O nos convertimos, pero no nos arrepentimos. Por eso la escritura dice, por tales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí las dos cosas tienen que entrar igual, tienen que ir lo uno por lo otro. Imagínense que los que somos casados, que nuestras decisiones del marido y mujer vayan cada quien por su lado. No funciona así.
Y nunca, y ese matrimonio se va a separar porque no hay unión, no hay comunión. Por eso dice, la Escritura dice, cuando le decían al Señor Jesucristo, tú echas a los demonios por Belcebú. Decía, si el diablo está separado contra sí mismo, ese reino no va a permanecer. Y si nosotros estamos separados, cada quien toma su decisión, no prosperará. Por eso el arrepentimiento y la conversión tienen que ir juntos y tienen que permanecer juntos siempre. Por eso dice arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Si nos arrepentimos pero no nos convertimos, no son borrados nuestros pecados. O nos convertimos pero no nos arrepentimos, tampoco son borrados. Tienen que ir las dos cosas juntas. Por eso muchos se han arrepentido de sus pecados y no se han convertido. Y muchos se han convertido, pero no se han arrepentido. Siguen viviendo. Vienen a la iglesia, cantan, pero se van y afuera vuelven a hacer lo mismo. Y por eso dice la Escritura, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Todo eso es terrenal. Leen Colosenses capítulo 3 y se van a dar cuenta. Léanlo en casa. Colosenses capítulo 3 y se van a dar cuenta. Entonces, me tengo que arrepentir de eso. Lean Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, 20. Léanlo en casa y se van a dar cuenta. Y tal vez se identifican con algo. Y, yo estoy fallando aquí. No, es que yo no soy fornicario, pero soy airoso. Yo no soy, no hago esto, pero hago lo otro. Yo me identifico con esto. Tengo que cambiar. Porque si no, no entraré en el reino de los cielos. Porque dice la Escritura, claramente dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Jesús empezó a predicar de esa manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos qué nos dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Vamos a leer del 8 en adelante. Yo creo que ya lo habíamos leído el 7. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oye, tú no eres quien para juzgarme. Dice que me juzgue Dios. Pero es que si nos juzga Dios, nos llevó el río. Porque Dios es justo. No esperemos a llegar ese día. Es mejor que ahora nos dice. Es mejor. En Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. 1:9 dije, pero vamos a leer del 8 en adelante. Y hemos leído el 8. Dice el 9, en el cual nos enfocamos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Miren, es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es importante que nos arrepintamos, que confesemos. Si confesamos nuestros pecados, confesémoslo delante de Dios, allí en su intimidad. Confiésele, Él le conoce perfectamente. Él ve su corazón. Yo solo puedo ver cómo vinieron hoy vestidos. Más no puedo ver. Dios sí ve lo más íntimo que hay ahí. ¿Qué intención hay en mi corazón? Hay alegría, hay tibieza, hay frialdad, hay dolor, yo qué sé qué hay en el corazón de cada uno. Usted confiésele al Señor, Él lo conoce. Por eso dice su palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma, penetra el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hace? Es como segundo punto, ¿qué hace el pecado? Daña la conciencia. Vamos otra vez a Salmo 51. Salmo 51, versículo 4. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Daña la conciencia. ¿Y qué definimos por conciencia? Conciencia dice que se define como el conocimiento, la noción o sentimiento interior por el cual apreciamos o aprecia el hombre sus acciones.
es nuestro juez y juzga nuestra moralidad y nuestra integridad. Esa es la conciencia. O sea, ¿qué hace la conciencia? Muchas veces aprueba. Sí, está bien lo que está haciendo, pero cuando hacemos lo malo, nos reprueba y nos dice, es que mi conciencia no está tranquila. No está tranquila mi conciencia. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Entonces, miren qué dice la Escritura. Romanos 9.1. Romanos 9.1. Y dice la Escritura, verdad digo, no miento. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿No? Cuando uno dice la verdad, está seguro y su conciencia no le está ahí tilando y dice, es que no puedo dormir. O cuando nosotros estamos, nuestra conciencia no está tranquila, ¿qué hacemos? Nos dormimos, nos damos vuelta para este lado, para otro lado y no podemos conciliar el sueño y estamos ahí pensando en cómo solucionar el problema. Pero cuando nosotros estamos en paz con nosotros mismos, en paz con Dios y en paz con el prójimo, usted duerme a pierna suelta y cae, pone la cabeza y a dormir. La conciencia aprueba, pero también la conciencia reprueba. Miremos qué nos dice San Juan 8.9, el Evangelio de San Juan 8.9. Y dice la Escritura, pero ellos al oír, aquí está hablando sobre la mujer adúltera, aquellos que llevaron los judíos delante del Señor Jesucristo cuando estaban en el templo y le dijeron, mira, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio y que la ley de Moisés dice que nosotros tenemos que apedrearle. ¿Qué dices tú? Y Jesucristo estaba escribiendo ahí en el templo y dice la Escritura en el versículo 9, entonces dice el Señor Jesucristo en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces dice, e inclinándose hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, su conciencia les acusaba. ¿Qué dicen? No, si yo estoy pecado también, no soy digno de tirar esa piedra. Y dice la Escritura que se fueron retirando desde los mayores hasta los más jóvenes. ¿Quién les acusó? Su conciencia. La conciencia. Cuando no estamos nosotros haciendo bien y alguien nos confronta a la luz de la Biblia, ¿qué hacemos? Es mejor arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Acusa la conciencia, acusa o defiende los razonamientos del hombre. Mira, allá en 1 Corintios, en Romanos, dice que digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia, dice, está íntegra. Y aquí, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos dice, mira que eres una pecadora, que eres un pecador. Tú vas a condenarte al infierno y como nosotros muchas veces decimos, te vas a podrir en el infierno. ¿Y quiénes somos nosotros para decir esas palabras? Al contrario, dice que esas palabras que a veces nos lanzan a nosotros, y nosotros somos verdaderos hijos de Dios, esas maldiciones vienen a nosotros en bendición, el Señor las cambia en maldición, pero cuando nosotros aún ya sabemos la verdad y lanzamos esas palabras vienen en contra de nosotros. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir a los que os maldicen, orar por aquellos que ultrajan y os persiguen. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano. No, ay, este se lo merece y por eso es que le está pasando estas cosas, porque es pecadora, quién sabe cómo vive, por eso. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Oremos por esa persona, oremos porque Jesucristo dio su vida por ella, Jesucristo dio su vida por esta persona. Nosotros ayudémosle a que vuelva otra vez al redil, al carril, al reino de los cielos, porque otra vez el diablo lo está atrapando y lo está atrapando con su astucia. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar, pero dice, someteos pues a Dios.
Sometámonos a Dios y resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Romanos 2, 15 al 16. Ya vamos a ir terminando, así que no se desespere. Romanos 2, 15 y 16. Dice la Escritura. A ver. No lo encuentro. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dan testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Mire, la conciencia nos acusa o nos defiende. El 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Mire, juzgará los secretos de los hombres. ¿Qué secreto hay en nuestro corazón? Hay muchos secretos que nadie lo sabe. Dice, este me lo llevo a la tumba. Dice, este me lo voy a llevar a la tumba porque este no lo puede saber ningún mortal. Porque y ahí sí va a salir. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Entonces confesemos nuestros pecados, confesémoslo. Dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si los confesamos, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, borra todas nuestras rebeliones, borra. Y de repente nuestro espíritu que estaba manchado quedó limpio. Y como nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio allá para que dé testimonio aquel día cuando nosotros estemos allá. No, yo no hice eso, y ahí va la película de nuestro espíritu ahí. De repente va a aparecer un trozo ahí de nuestro espíritu que está borrado. ¿Por qué? Porque Jesucristo con su sangre preciosa borró nuestros pecados. Y no aparece nada, pero ahí ¿qué hiciste? Es un ejemplo mío que se me está ocurriendo ahora. No es bíblico, pero como una película. Pues ahí no hice nada, mira, estoy limpio. Ay. ¿Qué vamos a decir? Uy, salvado como por la campana. Pero ese que nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, que es que nos va a llevar al cielo y vivimos en santidad, como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces la conciencia nos enseña lo que, si hacemos bueno o malo. Un salmo muy conocido por cada uno de nosotros, y si no lo conoce, léalo en casa, Salmo 16. Mire qué dice este salmo bonito, este Salmo 16, pero vamos a enfocarnos solo en el versículo 7. Y dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Y cómo nos aconseja? Leyendo la Escritura. Mire qué dice, el versículo 5 dice, Jehová es mi porción, es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermosa la heredad que es Jesucristo. Es hermosa esa heredad. Y dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando usted se duerme, va para dormirse y se queda un rato pensando, y pensemos ahí, contar ovejas para que no piense en el Señor y diga, Señor, gracias por esta hora. Y de repente le vienen pensamientos así hermosos en su corazón, y el Señor le está hablando ahí en la noche, en su conciencia. Por eso dice la Escritura que en su palabra debemos meditar de día y de noche. Sin embargo, por causa del pecado, la conciencia pierde sensibilidad. Ya no hay, cuando a veces nuestra conciencia se cauteriza, ya no distinguimos, ya no hacemos caso, ya está cauterizada nuestra conciencia. Ya no nos importa hacer lo malo, y la conciencia deja de hacer su función de corregirnos o condenarnos. Ya la conciencia ya se cauterizó, porque nosotros vamos, es como cuando va cicatrizando una herida, y ahí está la herida y duele, pero de repente se va quitando el dolor, pero nosotros vemos, va sanando, y de repente sana, y de repente ya solo quedó la cicatriz, ya no duele. Miremos qué nos dice 1 de Timoteo 4:2. Nuestra conciencia se cauteriza. 1 Timoteo 4:2. Dice la Escritura. Ahí.
Sí, 4:2. Dice, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia mandan diciendo, mira, eso no tienes que comer, eso no tienes, por ejemplo, aquella religión, no sé qué religión es aquellos que es prohibido tomar café, que es prohibido tomar tales comidas y tales bebidas, que yo muérete, no te doy una transfusión de sangre, porque eso es pecado. Y si esa sangre le va a salvar, no la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, no la sangre de Jesucristo nos limpió. No, pero es que eso es pecado, dice. Entonces, prefieren que la gente se muera. Ya nuestra conciencia está cauterizada, dice, por eso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso a veces entra en el corazón de las personas y empiezan a escuchar esos espíritus. Entonces, cuando empiezan a escuchar eso, hacemos lo malo, y al final ya nuestra conciencia ya se murió, ya no nos acusa. De principio tal vez, mira que lo que hice está malo, pero de repente otro día igual lo mismo. De repente llega un momento en que Dios nos entrega a pasiones desordenadas porque nosotros decidimos tomar ese estilo de vida y ya nuestra conciencia se cauterizó. Efesios 4:17-19. Dice la Escritura, 4:17-19. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren, perdieron toda sensibilidad, se cauterizó su conciencia. Perdieron todos los cuales después que perdieron toda sensibilidad ya no sienten nada. Entonces pecan, ya está muerta su conciencia, ya no les acusa. Primero les reprendía, luego los acusaba, ahora ya ni eso, ya. Dios los entregó a la inmundicia, dice. Dios los entregó a inmundicia. Si no quieres saber nada de mí, pues allá tú. Y luego no le estemos clamando al Señor cuando nos va mal. Pero nosotros mismos escogemos hacerlo bien o hacerlo mal. No nos dejemos llevar por lo que vemos, por lo que a veces humanamente fallamos. Humanamente, ay, es que es cristiano y hace eso. Pero si Él va a dar su cuenta a Dios, tú vela por tu salvación. La salvación es individual. Yo le puedo aconsejar a mi mujer que busque a Dios, le puedo decir a mis hijos, le puedo enseñar, pero si ellos no quieren, eso va a ser sus problemas cuando ellos ya puedan mis hijos, cuando puedan discernir bien entre lo bien y lo malo. Pero hasta ahí puedo llegar yo, pero ya no les puedo obligar, porque si no, no lo van a hacer de corazón, tiene que ser de corazón. Y como yo soy hijo de Dios, no quiere decir que mis hijos son hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos. Ellos también tienen que ser hijos de Dios. Así que no nos enfoquemos nosotros en las personas, porque las personas fallan. Y si no nosotros mismos, alguien de aquí dijo, en este año voy a leer la Biblia. Y quizá lo empezó a leer. Y estamos lo que estamos 13 de abril. ¿Cuánto vamos leyendo? Cómo empezamos a leer y cómo vamos. ¿Qué pasó? Es que este día no voy a leer, es que no he tenido tiempo, es que nos hemos fallado a nosotros mismos, ¿no? Entonces no esperemos que las demás personas no nos van a fallar. Claro que nos van a fallar, pero nosotros no esperemos ni juzguemos a las personas. Cada uno se presentará ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hizo aquí en la tierra, sea malo o sea bueno. Usted busque a Dios en su salvación. Dice Amós 4:12, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate. Así que no juzguemos porque el juzgar es tremendo. Ya no
Ya no tenemos nosotros que vivir así y seguimos avanzando. Entonces, el problema llega a ser tan grave que la persona con su conciencia cauterizada cree que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y así andamos a veces. Hemos andado así hasta que gracias a Dios, Dios ha alumbrado otra vez nuestra vida. Si no, vayamos a Isaías 5:20 y se van a dar cuenta que así lo dice la Escritura. Isaías 5:20. Dice que nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, dice la Escritura. El 20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, ese ay lleva castigo, si no se arrepienten. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tan rico que es el pecado, ¿verdad? ¿Cuántos han probado el pecado? Todos, ¿verdad? Disfrutado ahí del pecado, como el ratón. Está en la trampa y ya sabe que va a morir y está todavía oliendo el pecado, oliendo el queso. Ay, está rico, dice, pero ya no, ya está atrapado ahí en la trampa. Va a morir y sigue todavía pensando que se lo va a comer. Y es más, el diablo lo ha atrapado. Y así nos atrapa el diablo. Nos pone el queso, ¿cuál es su debilidad? Ahí le ataca al diablo. ¿Cuál es tu queso? Dice el hermano. ¿Cuál es tu queso? Ahí le ataca al diablo. Usted sabe cuál es su debilidad. Fortalezca eso en la palabra de Dios. Dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo y hacen de las tinieblas luz y las tinieblas, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz y ponen lo amargo por dulce. Ay, dicen el 11, ay de los que se levantan de la mañana para seguir la embriaguez y que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ay de ellos, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y ese ay lleva castigo. Ese ay lleva castigo. Por eso nuestra mente tiene que estar sana. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Por eso dice Romanos 1:12, ¿qué dice? Así que hermanos, hoy estoy... Os ruego, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El versículo 2, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no nos conformemos a lo que este mundo nos ofrece. No nos conformemos, el mundo nos ofrece muerte, diversión, que no sé qué, mira aquí hay parranda y pachanga, dicen en otros lados, pero eso es muerte. Estamos manchando nuestra alma, estamos manchando nuestras vestiduras, estamos manchando todo. Entonces, ya vamos a ir terminando. Como penúltimo o último punto, el pecado mata el alma. El pecado mata el alma. Y vamos a leer Isaías 51, 10 y 12. Salmos 51, dice Dios. Le podemos decir al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos 51, 10 al 12. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso le podemos decir en nuestra oración. Y si no se lo sabe este texto, aprenda este salmo. Apréndalo y usted dígalo en su oración. Y si en caso dices que yo soy cabezota, no se me queda, abra la Biblia y léalo y haga de usted este salmo. Ábralo y diga, no me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Hagamos las cosas porque el pecado es algo que entra en la vida muy suavemente, pero al fin muerde como serpiente. Y si es de aquella la bamba negra o la cascabel o esas serpientes más venenosas, así es el pecado. Suavecito entra. Alguien decía, es que el diablo es tan finito para entrar, decía una persona, que le da
suavecito, parece que no es pecado, pero de repente atrapa. Como león rugiente. ¿Y cómo han visto los documentales cómo ataca un león? Sus garras y las mordidas y ¡pum! No suelta su presa. Así a veces atrapa al diablo. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago, despuesito de Hebreos. Santiago 1, 14 y 15. Leamos desde el 12 para que lo logramos entender bien. Dice, Santiago 1 del 12 al 15. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, recibirá esa corona que Dios ha prometido. Es una promesa de Dios a los que le aman. Por eso, a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Por eso Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él es tentado por nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice, miren, amados hermanos míos, no erréis, hermanos, porque el pecado, después de que ha sido consumido, da a luz la muerte, y la muerte espiritual. Y si seguimos en ese camino, nuestra conciencia se va cauterizando y luego ya no sentimos. Cuando sentimos, ya estamos atrapados, y bien atrapados, y el diablo nos tiene. Y ya no nos importa. Ya no nos importa si pecamos. Papá, perdóname, pero ay, ya pasó. Mañana lo volvemos a hacer. Pasado lo volvemos a hacer. Pedimos perdón. Como decía un señor allá en mi país, decía, el que peca y confiesa empata. Decía. Sí, Dios no es así. Dios dice, apártate del mal. Salid en pueblo mío, y no os contaminéis con el pecado. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dos últimos versículos. Isaías 59, el Antiguo Testamento. Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1 y 2. Amén. Dice la Escritura: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mira, Él quiere salvarle, Él quiere salvarnos. No se ha acortado la mano. Llegará un día cuando se termine el día de la gracia, y al que no quiso salvarse, pues ya no hay, el que quiera salvarse después de eso, ya no va a haber salvación. Ahora estamos bajo la gracia y es un momento. Por eso dice, prepárate para venir al encuentro con Dios. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, si nosotros pecamos y pecamos y pecamos, el Señor esconde su rostro en nosotros, y entonces ya no nos oye. Ya no nos oye. Está escrito en la Escritura, no lo estoy inventando yo. Pero ahora está cerca la mano de Dios, y dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Ahí está la mano. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. Y sigan. Todos los días. No solo el sábado y domingo, no. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo, no. Todos los días. Hay que tomar la cruz. Porque todos los días hay tentación. Todos los días está el enemigo. Ahí esperando que usted se levante. Ahí está esperando. No crea que, hoy no. Y cuando usted está más tranquilo es cuando el enemigo está ahí. Pues cuando usted está más tranquilo es cuando usted tiene que estar más sometido a Dios. Porque cuando usted tiene prueba, usted se está sometiendo a Dios. Se está sometiendo a Dios porque está la prueba ahí. Pero cuando usted está tranquilo y no hay nada, es cuando, por ejemplo, cuando un niño, usted le oye y está por ahí y no oye nada, es porque algo está haciendo. Usted va a ver y está haciendo groserías, y está haciendo barbaridades.
Es razón que ni bulla hace, dice. ¿Pero qué estaba haciendo? Y así nosotros, cuando sintamos que estamos en paz, debemos estar alertas, despiertos, porque el diablo está trabajando. Y el diablo dice, bueno, lo estoy entreteniendo ahí, está todo en paz, dice, mientras siga así, pues yo no lo voy a molestar. Al fin, si sigue en ese estilo de vida, es mío. Si sigue con ese estilo de vida, es mío, dice el diablo. Y al final, cuando cerremos nuestros ojos aquí en este mundo y los abramos en el mundo espiritual, nos vamos a dar cuenta que lo que estábamos haciendo era mentira, o lo que estábamos haciendo era verdad. Pero ya va a ser demasiado tarde. Si era mentira, va a ser demasiado tarde, sí. Y si era verdad, gloria a Dios, porque despertaremos allá. Como dice aquel hermoso canto que dice, será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Así que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, dice en conclusión, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Mancha el alma, daña la conciencia y mata el alma. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos y confesemos nuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El que confiesa sus pecados, dice, ahí se me va, Proverbios 28:13, leámoslo, ese es el último versículo que vamos a leer. Proverbios 28:13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. O sea, no pensemos nosotros, es que no es tan grave ese mi pecado, ese es una mentiría, decimos nosotros, una mentiría piadosa. Para Dios, pecado es pecado, dice. De los 10 mandamientos, si fallamos uno, hemos fallado en todos. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ahí saquemos nosotros nuestras conclusiones de acuerdo a la enseñanza de ayer que decía, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora dice este versículo, si nosotros andamos en pecado, entonces ¿por qué no prosperamos? Porque no hacemos todo conforme está escrito. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, en todo el sentido de la palabra, mayormente en el área espiritual. Y si hacemos eso, dice la Escritura, que Dios apartará de nosotros toda maldad y toda enfermedad, y nosotros saldremos victoriosos. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.